muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, lo primero espero que bien, ¿no? Si me respondes que la cosa no va tan bien, pues bueno, espero que este podcast te ayude a que la cosa vaya un poquito mejor, por lo menos para distraerte, evadirte, y de eso se trata, ¿no? Que cuando uno escucha este podcast, por lo menos en World Media, intentamos siempre llevarte contenidos para que te distraigas y escuches cosas diferentes, como es el caso en el día de hoy. Porque en el día de hoy, lo que vamos a hacer es hablar con Elba Bueno. Ella es la gerente del Clúster Marítimo de Canarias. Y el Clúster Marítimo de Canarias es un lugar de encuentro y diálogo de todos los agentes relacionados con el mar. Que abordan actividades como innovación, internacionalización, comunicación, formación, transporte marítimo, náutica. Muchísimas áreas que abordan desde el Clúster Marítimo y que hoy dentro del podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria vamos a conocer en profundidad para ver cuál es la labor que desempeñan, y nos lo va a explicar su gerente. Y nuestra invitada en Conversaciones Francas es Elba Bueno, gerente del Clúster Marítimo de Canarias y también gerente de FDPOR. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantados de que forme parte de nuestras Conversaciones Francas, de la Zona Franca de Gran Canaria, porque también queremos conocer un poco en profundidad qué hacen en el Clúster Marítimo y, para empezar, ¿cómo podría definir lo que hacen? Bueno, hacemos muchísimas cosas, la verdad, pero bueno, el concepto del clúster, nosotros somos una agrupación empresarial innovadora, estamos certificadas por el Ministerio, que realmente es muy complejo. En el caso de los clústeres canarios, solo 2 de los clústeres estamos dentro con el sello del Ministerio, porque bueno, el tamaño de nuestras empresas, nuestra fragmentación territorial, nos complica un poco cumplir esos indicadores que requieren a nivel nacional, que se requieren a nivel nacional para tener este sello. Pero bueno, nos respalda un sector muy importante, que es el sector portuario, y bueno, gracias a eso cumplimos con los números que nos requieren. Pero bueno, quitando esas certificaciones que tenemos como clúster, nosotros tenemos 3 pilares en los que trabajar. La innovación, promover la innovación dentro de nuestro tejido empresarial. Tenemos que promover la internacionalización de las empresas, y el tercer pilar es hacer llegar el sector en el que trabajamos a la sociedad, a entenderlo, a promocionarlo. Todos los clústeres tenemos ámbito regional y bueno, y somos capaces de ser ese lugar de encuentro, ya que aglutinamos a las entidades públicas y privadas, ser el lugar de encuentro de un sector que para Canarias es muy importante, como es el sector de la economía azul. Justo en uno de los detalles que ha dicho, en este caso Elba Bueno, ha sido llegar a la sociedad. ¿La sociedad canaria es conocedora del clúster marítimo? Bueno, yo espero que tras estos casi 16 años que vamos a hacer, bueno, sí, yo te voy a decir que la verdad es que al principio, cuando empecé, que ya llevo un par de años, cuando decía, no, Elba del clúster marítimo de Canarias, ¿el clúster qué? No, ahora es el clúster. Además, el clúster solo muchas veces. No, creo que sí, que hoy en día la sociedad canaria ha oído hablar del clúster. Llegamos y hacemos un trabajo muy intenso con los jóvenes, ¿vale? Muchísimo, y hacemos difusión social a través de programas de radio semanales con los que ya llevamos muchos años. Entonces, pues creo que hoy en día la sociedad canaria conoce que hay un clúster que promueve un sector que para Canarias es básico. Según Europa, todo lo que está a 60 kilómetros de la costa se define como unas actividades que están dentro de la economía azul. En Canarias no hay nada que esté más lejos de 60 kilómetros de la costa. Y bueno, y creo que también tenemos otro perfil muy importante en Canarias, y es que somos la región europea con mayor representatividad de las diferentes actividades dentro de la economía azul, con lo cual es nuestro sector por naturaleza. Como también ha nombrado los jóvenes, ¿cómo reciben los jóvenes esa información? ¿Qué opinión tienen del clúster y qué feedback tienen ustedes de ese conocimiento que intentan aportarles?
Bueno, no sé, nos encanta trabajar con los jóvenes porque, bueno, son el futuro, porque la sociedad canaria tiene un reto muy grande en cuanto al empleo juvenil y, por otro lado, muchas veces notamos que nos enfrentamos ante un desconocimiento por parte de nuestros jóvenes de lo que les puede aportar la economía azul. Bueno, nosotros hacemos diferentes acciones muy diversas, pero hay una con la que, bueno, de la que estamos muy orgullosos, y es haber implementado la primera FP Dual. Cuando ya hoy en día estamos hablando de la FP Dual como que llega ahora a nuestra vida, nosotros llevamos más de 5 años, porque empezamos en 2019, implementando la FP Dual en el sector de la reparación naval. El Instituto Marítimo Pesquero de Las Palmas, junto con el Clúster Marítimo de Canarias, hemos ido acercando, y precisamente porque fue un requerimiento, una reclamación que nos hizo el sector de reparación naval, acercando a los jóvenes de una manera diferente, con una involucración mucho mayor dentro de la empresa, intentando recuperar, que era lo que nos pedían las empresas, esa figura del aprendiz. Nos hablaban de un aprendiz que ya había desaparecido, pues intentando recuperar todo eso, pero siempre de la mano de la empresa se perfilaron unos cambios curriculares dentro del marítimo pesquero que nos ha permitido, pues bueno, dar una continuidad. Es verdad que los inicios fueron un poco más complejos, en cuanto que, bueno, teníamos que aprender. Al principio me acuerdo que intentábamos promocionar más a las mejores, a los jóvenes con mejor nota. Luego nos hemos dado cuenta que las mejores notas en trabajos tan manuales y tan especializados como estos no eran tampoco la solución. Hemos hecho pruebas como, por ejemplo, que sean las propias empresas las que seleccionen a los jóvenes como un premio para ellos, y ha estado, la verdad es que creo que es de los proyectos que más orgullosas nos sentimos en esta parte. Pero después también tenemos otros, como puede ser el Conecta Azul, que fue un reto que nos puso la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria en su momento delante, y el año pasado, pues bueno, 250 jóvenes se pudieron sentar con 8 empresas del puerto de Las Palmas, a conocer a directivos, a entender qué era lo que se esperaba de ellos, y los centros tuvieron esa oportunidad de, bueno, de tener un acercamiento más cariñoso. Y la verdad es que son proyectos que vamos abordando de forma diferente, siempre priorizando el difundir las virtudes de nuestro sector. Y también decías que, bueno, llevan casi 16 años, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, la verdad es que el clúster ha vivido diferentes etapas. Yo, no sé, creo que ya llevo pues unos 13 años en el clúster. En un principio, el clúster nace, cuando yo lo cojo, como un grupo de grandes empresas que entienden la filosofía de la necesidad de empujar con el sector, de mejorar su competitividad a través de la innovación. Y la verdad es que creo que una de las cosas que se promovió cuando llegué, y creo que ha sido un acierto, los clústeres deben tener empresas tractoras. En este caso, nuestro clúster las tiene muy bien identificadas, que marquen las líneas de hacia dónde va el sector. Y tenemos muchos casos de éxito en ese aspecto. Pero el clúster no trabaja para las empresas tractoras. El clúster debe trabajar para la mediana y la pequeña empresa, acompañándolo hacia ese futuro. Entonces, por poner un ejemplo, podríamos hablar de lo que es la parte de las renovables marinas, el caso de la eólica offshore. Los astilleros tienen muy claro que ahí hay un nicho de interés para ellos. Nosotros hicimos ese trabajo de ir concienciando al resto de las empresas, de empujarlas, de acompañarlas en una internacionalización para un conocimiento del sector. Y por ahora, pues bueno, seguimos trabajando en esta actividad, pero puede ser un ejemplo bastante claro de cómo debe trabajar un clúster. Debe trabajar
para la pequeña y la mediana empresa. La innovación, cuando las promovemos, cuando acompañamos a nuestras empresas en convocatorias, en ayudas, siempre es fijándonos en que el sector mejora cuando la pequeña y la mediana empresa se fortalece. Entonces la pequeña y la mediana empresa están encantadas con el clúster, entiendo, ¿no? Yo espero que sí. Pero bueno, sí, es verdad que con ese cambio de filosofía en donde se abrió muchísimo pues las cuotas asociativas, que es la herramienta de cualquier asociación para sobrevivir a estas pequeñas y medianas empresas, ahí hubo, pues bueno, creo que una revolución muy importante. Pues hoy en día tenemos más de 100 socios y bueno, y creo que hemos conseguido tener un servicio con el que nuestros asociados están bastante contentos. Cuando salen al exterior, en ese proceso de expansión a través de la internacionalización, ¿qué es lo que más le atrae a todos aquellos que se acercan al clúster de Canarias? Tenemos que partir de que la actividad portuaria, en concreto, bueno, pues el sector es como la reparación naval, pero en sí la mayor parte de la actividad portuaria, aunque se ejerce in situ dentro de nuestros puertos, la facturación es a clientes que están fuera. Eso es internacionalización. Entonces, dentro de la actividad que nosotros representamos dentro del entorno portuario, la mayor parte de nuestras empresas tienen su actividad en la internacionalización. Entonces, son actividades que lo que nos pasa muchas veces y lo que veíamos es que las grandes empresas tienen una visión de dónde deben estar, de en qué ferias deben darse a conocer, pero esas empresas auxiliares no estaban, no estaban en esos sitios. Hemos conseguido promover iniciativas con apoyos, tanto del Gobierno de Canarias, del Cabildo, apoyos para que tengan un espacio común de Canarias o de Gran Canaria, dependiendo de las iniciativas que llevemos a cabo, un espacio donde las empresas puedan también darse a conocer. Un espacio que compartimos, un espacio nuestro, de estas pequeñas empresas que en cualquier feria, por muy pequeña que sea, son espacios especializados de los que nuestras empresas aprenden mucho, hacen nuevos contactos. Bueno, creo que la parte de internacionalización en ese aspecto ha crecido exponencialmente, porque recuerdo que las primeras ferias, no sé si los primeros años, a lo mejor hicimos una a Londres, no me acuerdo, pero vamos, hoy en día el clúster marítimo de Canarias, todos los meses de septiembre, que ya lo hemos cerrado, pregunta a todos sus socios dentro del gran abanico que tenemos, porque tenemos que tener en cuenta que las actividades portuarias son muy diferentes. El sector de la reparación naval tiene unas ferias que no son las del sector del bunkering, o no son las de logística portuaria, o no las del sector de consignación o de las terminales. Entonces, dentro de ese gran abanico, nosotros trabajamos con nuestros socios cuáles son las ferias de interés, las evaluamos y a partir de ahí trabajamos esos apoyos que se necesitan para poder salir fuera. Entonces, claro, mantienen una escucha activa de todos aquellos que forman parte del clúster y encima por sectores, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Con esa división de que cada uno tiene su forma de trabajar y su nicho y... Puntualmente puedes encontrarte en una feria, pues a lo mejor la reparación naval con consignatarios o la logística con consignatarios, pero en general las ferias son diferentes y son muchas. Tenemos que tener esa capacidad de que todos se vean atendidos. Entonces todo el mundo contento. Yo espero. Hombre, porque claro, si vas a una feria donde realmente no tienes mucho que hacer o no está dentro de tu sector, no tendría sentido. No tiene ni sentido. Claro. Yo entiendo que todo el mundo está contento. Pues lo entiendo cuando cada septiembre lanzamos la encuesta y cada vez nos responden más socios. Para mí ese es el primer motivo para decir las cosas están funcionando como deben. Y luego porque en un principio a lo mejor íbamos a una feria con 4, con 5 empresas y cada vez vamos con más empresas, todo el mundo identifica que hay un espacio común, las ferias son muy duras, se llevan mucho tiempo, hay que caminar mucho, pues bueno, ese espacio donde guardar las cosas, donde ser un punto de partida, donde mantener mis reuniones de forma cómoda porque tengo ese espacio para compartir y bueno, pues
gracias a Dios, por ahora en ese aspecto lo que es la promoción exterior de Canarias, Proesca, y también en otras ferias, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria nos apoya para atender al tejido empresarial. Otro de los aspectos importantes también del clúster, si no me equivoco, es la formación. ¿Cómo también ha sido ese crecimiento exponencial? ¿Cómo han avanzado? ¿Y qué proyectos de futuro tienen? Pues bueno, con respecto a la formación, te diría que lo que hemos aprendido en la implantación de la FP Dual en reparación naval, como te comenté antes, es que cuando hablamos de FP Dual, creemos que hay que plantearse una figura bisagra, que es la figura que ha ocupado el clúster en concreto, una figura bisagra entre el centro de formación y la empresa, porque los intereses son diferentes y los lenguajes también, y en medio queda un joven del que depende su futuro, y esa comunicación o esas diferentes visiones de cómo llevar las iniciativas, creo que cuando hay alguien en medio que tiene una relación muy cercana al centro, pero también muy cercana a la empresa, se enriquece mucho. Entonces, pues bueno, pues por nuestra parte haremos un segundo Conecta Azul, porque creemos que debemos ir ampliando sectores que reciban jóvenes y que entiendan que bueno, que es el futuro y que tenemos que acercarnos a ellos. Pero también te diría que nos preocupa mucho que el entorno portuario es un entorno pues sacrificado, pero siempre decimos lo mismo, un sector sacrificado, pero es un sector donde siempre hay trabajo y que también se cobra muy bien. Pues nos preocupa, pero creo que esto no nos enfrentamos a un problema en Canarias, creo que nos estamos enfrentando a un problema, pues no sé si mundial, pero sí del primer mundo, porque en muchos sitios cuando vas al norte de Europa el problema es el mismo, la juventud no se siente atraída por nuestro sector. Y ahí sí que es verdad que hay que ver de qué manera la digitalización nos puede ayudar, de qué manera cierto tipo de iniciativas puede ayudarnos a ser más atractivos. Claro, porque sin jóvenes no tenemos futuro. No hay futuro. Y encima en un sector tan importante como este, ¿no? Que... Sí, por eso nos gusta mucho trabajar con los centros, hacer pues iniciativas. Pues ahora mismo, en breve, vamos a tener un pequeño hackathon más en el sector turístico, que es otro de los sectores que trabajamos mucho, el turismo náutico, ¿de acuerdo? Pues que sentar a jóvenes a pensar en iniciativas innovadoras que cambien nuestro sector del turismo náutico, que lo haga diferente, que lo enriquezca. Pues bueno, creemos que con esas pequeñas píldoras que podemos ir haciendo, por lo menos despertamos la curiosidad, el interés y el conocimiento de la juventud en la economía azul. ¿Puede ser uno de los problemas quizá a lo mejor el idioma? Porque claro, el puerto y el sector marítimo requiere sí o sí prácticamente del 90% de los puestos con el idioma mínimo inglés, y claro, parece que aquí esa parte como que se descuidó en su momento y no sé hasta qué punto sigue siendo un problema. Lamentablemente el idioma es una lacra a nivel nacional, ¿de acuerdo? No creo que sea solo canario, el inglés en España, en nuestro sistema educativo, es un problema muy, muy grande. Sí, efectivamente, si tú estás trabajando en el puerto, desde que tú entras, estás en un entorno internacional, como hemos dicho. Cuando tú te subes a un barco, una emergencia, una palabra de auxilio, se va a decir en inglés. No sé, yo a veces reflexiono y o será que lo sufro, pero en el caso mío, por ejemplo, mis hijos, creo que de las cosas que más les he machacado desde que son pequeños es fundamental. El idioma es la base, pero creo que debemos ser más abiertos, no solo del ámbito de portuario, o no solo en el ámbito de economía azul, o en el ámbito de la investigación. Uno no investiga o no innova solo en una burbuja en Canarias o en España. Trabajamos en ámbito internacional, estamos en un sector, en un mundo globalizado.
Hace falta sí o sí. Hay que ponerse las pilas. Respecto a la economía, ¿es el clúster marítimo generador de economía en Canarias? Pues bueno, creo en general que la economía azul es una oportunidad para aumentar la economía de Canarias. Dentro de las actividades que, como dije, en Canarias hay muchísimas actividades dentro de la economía azul. Es verdad que nosotros tenemos algunos sectores ya muy consolidados, como puede ser el de la reparación naval, los servicios portuarios, el bunkering, que pueden tener un cierto margen de crecimiento, pero después, señores, tenemos otros sectores en un estado de posible crecimiento, como puede ser el sector náutico, que nos puede dar muchísimas oportunidades, o la biotecnología, o lo que se nos puede venir ya, espero que más pronto que tarde, aunque parece que cada vez se aleja más la fecha, pero el sector de las renovables marinas. Y no pensemos solo en la eólica marina, queremos hablar de renovables marinas porque nuestro territorio es muy pequeño y el mar que nos rodea es muy grande. Pensemos en solar flotante, mareomotriz, hundomotriz, en muchísimas alternativas que pueden proveer de energía limpia a nuestras islas. O sea que también todas esas energías limpias, ¿no? Y que son el futuro, el presente, se podría decir, ¿no? El presente es más presente, pero quizás gran parte del futuro también podrían ser un buen motor generador económico en Canarias. Por supuesto, por supuesto. No solo pensemos en la parte de fabricación de esas infraestructuras, en el mantenimiento que llevan, que es muy exhaustivo, la decomisión después, no sé. Yo creo en general las energías renovables marinas son una gran oportunidad para Canarias. Y luego, que alguna vez también lo he comentado, nuestro sector principal es el sector turístico, pero nuestro sector turístico viene del norte de Europa y lleva una conciencia de la sostenibilidad, de su huella de carbono muy grande. Nosotros no podemos seguir promocionando un turismo que no cumpla con los estándares a los que este turismo está acostumbrado. Creo que debemos tener ese sello de... el sector turístico es espectacular en Canarias, somos referentes mundiales y no cabe duda, pero tenemos que ir caminando a ese sello de su turismo sostenible, turismo digital, por supuesto, pero su turismo sostenible y ecológico. Bueno, en esta temporada, en las conversaciones francas de la Zona Franca de Gran Canaria, estamos hablando del REF, del régimen económico y fiscal de Canarias. ¿Cómo podemos vincular el REF con el clúster? ¿Existe alguna relación? ¿Cómo lo ven desde el clúster? Bueno, yo lo vincularía de esta manera. Bueno, por supuesto, el REF creo que es un tesoro que tenemos los canarios, que debemos entender y debemos cuidar y proteger. Tenemos que seguir trabajando y ampliándolo, es verdad, está consolidado, pero en una permanente mejora. Pero sí, desde el clúster yo haría hincapié en la parte de los incentivos fiscales que tenemos en la I+D+I, ¿de acuerdo? Canarias tiene incentivos hasta del 25% en la I+D y hasta el 45%, si no recuerdo mal, en la I pequeña. Entonces, y además, si uno lo mantiene de forma continua en el tiempo, puede llegarse a unas cantidades mucho mayores. Somos únicos a nivel nacional. Eso es el REF. Esa combinación de estos incentivos fiscales en la I+D+I, sumado, en nuestra opinión, con la estrella del REF, que es la Zona Especial Canaria, que entendamos que la Zona Especial Canaria está para diversificar nuestra economía y generar empleo. Y en nuestro caso, desde el Clúster Marítimo de Canarias, ese banco de ensayos que nos proporciona la Plocan, a nosotros nos pasa muchísimo que nos vienen empresas de fuera atraídas por el SEC, que vienen aquí a hacer innovación dentro de la Plocan y que encuentran en el clúster esa figura que reconocen, porque somos una entidad
con un sello europeo, con una filosofía europea, reconocen en el clúster ese lugar de encuentro del sector, ese espacio donde se van a encontrar con empresas locales, donde van a trabajar y a mejorar también la competitividad de la empresa local. Entonces, ese conjunto yo creo que, entre otros muchos para nuestras empresas, por supuesto, pero desde el clúster en general, como clúster, creo que son las 3 herramientas que destacaría, esa combinación de herramientas dentro del REF que destacaría que más ponemos en marcha o que más casos de éxito nos trae. Entonces, ¿alguna mejora para el REF? Bueno, como mejora, yo no soy ninguna experta, pero sí nosotros salimos mucho con la Zona Especial Canaria, en esas ferias, en esas misiones que hacemos. Pues creo que no me deja de sorprender a veces que todavía sea tan desconocido fuera, en países que nos interesan mucho, ¿de acuerdo? No sé, no sabría decir ni aconsejar cuál sería la solución, pero sí creo que el REF debería ser un anuncio de colores a nivel europeo. Claro, un poquito más de promoción exterior a lo mejor, aunque... No lo sé, porque de verdad que te diría que los técnicos de la zona SEC se mueven muchísimo, a lo mejor más técnicos, no lo sé, pero sí creo que algún tipo de herramienta que nos permita ser más conocidos a nivel europeo. Bueno, como decíamos, estamos en la Zona Franca de Gran Canaria y yo no sé si existe algún vínculo, alguna manera de trabajar conjuntamente con la Zona Franca de Gran Canaria y el clúster marítimo, si lo están haciendo, si lo han hecho, si lo pueden hacer en el futuro. Bueno, nos gustaría hacerlo mucho más, pero hasta ahora sí es verdad que, y vuelvo a poner como ejemplo, lo que creo que es un gran caso de éxito que debemos replicar en otras muchas actividades de la economía azul, pero llevamos ya 2 años y ya vamos para el 3º, en el que desde el clúster se ha solicitado a todas las entidades públicas canarias que ayudan, que promueven la internacionalización, que nos apoyen a ir de forma unida a ferias, en este caso específicas de eólica marina. Entonces ya llevamos 2 Wind Europe en donde hemos podido ir juntos, donde ha estado Proesca, han estado los 2 cabildos a través de sus herramientas, Guay Tenerife y la SPEC, han estado las 2 autoridades portuarias, han estado las zonas francas y la zona SEC. Y eso combinado con unas empresas muy interesadas en darse a conocer al sector, estas instituciones han apoyado a promover ese espacio para las empresas. Y creo de verdad que es un caso de éxito único por ahora. La primera vez fuimos acompañados, fuimos 82 canarios la primera vez que lo hicimos. Creo que tenemos que ser capaces de sentarnos a trabajarlo y replicarlos en otros sectores. Como está claro, ¿no?, que la Zona Especial Canaria, ¿no?, trabajan de manera más directa, no más conjunta con el clúster, cuando salen con la Zona Franca, encuentra que a lo mejor hay cierto desconocimiento, se conoce menos, se podría hacer un poquito más porque la Zona Franca también se pueda dar a conocer un poco más en el exterior, desde su punto de vista. A lo mejor sí, la verdad, pues sí, si me lo preguntas, también es verdad que a lo mejor son desconocidos, no para los canarios, que tenemos muy claro qué es nuestra Zona Franca y qué es nuestra zona SEC, pero sí es verdad que fuera sí hay que hacer un trabajo de difusión. Efectivamente. Bueno, en el aspecto más personal, cuando Elba Bueno llega al clúster, ¿qué es lo primero que piensa? Cuando recién llega y dice, estoy aquí. ¿Qué hago? Si yo te digo de dónde vengo, sí lo recuerdo. Bien. Lo recuerdo porque yo soy ingeniero, vengo del sector de la construcción y llegué al clúster pues en plena crisis de la construcción y se me da esta oportunidad. Y lo primero que recuerdo es que yo lo único que sabía es que había unos árboles de Navidad muy bonitos en el puerto que iluminaban muy guay y resulta que eran en plataforma offshore. Ay, no, esto no lo ponga porque voy a quedar fatal.
No, del puerto no conocía nada. Es que el puerto, lamentablemente, y por eso nos esforzamos tanto, a lo mejor por llegar a la juventud, cuando decimos, señores, que es que en el puerto se desarrollan todas las titulaciones habida y por haber. En el puerto es un nicho de oportunidades grandísimo. Entonces, pues bueno, pues la primera sorprendida en saber qué era el puerto, cómo se movía, la cantidad de empresas que hay aquí y de maravillosos empresarios que sienten esto como lo sienten suyos, todo, sí. Pues bueno, sí, se contagia y hoy en día pues miro y bueno, sí, los puertos son lugares maravillosos con una gran oportunidad y del que se nutre toda la isla. Es que es una de las preguntas que hemos formulado, ¿no?, en las 3 temporadas prácticamente de Conversaciones Francas, y es ¿por qué se le ha dado tanto la espalda, ¿no?, del puerto a la ciudad, que nos parece como que estando viviendo tan juntos, parece como que está cada uno en su parte y el de fuera no conoce lo que hay dentro? No lo sé, pero además yo lo digo y no somos, yo creo que a veces que tampoco nos paramos a pensar. El agua, en el caso de la isla de Gran Canaria en concreto, yo te diría que creo que la ciudadanía sí es consciente del potencial de su puerto. No todas las islas tienen esa conciencia, pero en el caso de Gran Canaria sí diría esto. Además nosotros tenemos un puerto muy grande para la isla, para el tamaño de nuestra isla. Y sí creo que es que no es inevitable imitar al puerto. Si tú estás en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tú no pierdes el puerto de vista hasta que no pierdas la capital de vista. Entonces, realmente tenemos un puerto enorme. El agua de nuestro puerto es el agua de nuestra ciudad. Nosotros nos bañamos en el agua de nuestro puerto cuando uno se baña en las alcarabaneras. Debe haber una conexión muy grande entre el puerto y la ciudad. No podemos pensar que cada una pueda ir por su lado. Y ya no estamos hablando que, por supuesto, a nivel político, ¿vale?, es necesaria esa cooperación y ese engranaje, como lo hemos tenido muchos años, sino que la ciudadanía tiene que sentir suyo ese espacio portuario, que no puede ser libre, porque aquí no puede entrar cualquiera, porque esto, bueno, igual que cumple uno las condiciones de un aeropuerto, tú no por un aeropuerto no puedes entrar como quieras, pero dentro del proteccionismo que necesita el entorno portuario, por supuesto, aquí hay espacios portuarios que son ciudadanos. Y creo que es muy importante hacer un refuerzo continuo de ese concepto de puerto-ciudad. Bueno, hace un instante le preguntaba a Alba, bueno, si recordaba, ¿no?, que era lo primero que pensó cuando llegó al clúster, pero ahora le pregunto qué es lo que más le gusta después de tantos años del clúster marítimo. Todo. No, es que no podría decirte. Me encanta el entorno en el que trabajo, me encanta el entorno portuario, me encantan las empresas con las que trabajo, me encantan los empresarios, pero si me das a pensar en qué me encanta, he tenido la tremenda suerte durante estos años de acompañarme, pues creo que a veces hasta por casualidades de la vida, de un grupo de personas excelentes, que es el equipo que tiene el Clúster Marítimo de Canarias y el equipo que también estamos haciendo dentro de FEDEPOR. Las personas, porque al fin y al cabo somos personas. El Clúster y FEDEPOR en estos momentos tienen un equipo humano que hace que cada día me levante con una sonrisa y me acueste con ganas de volver a ir a trabajar. Que parece entonces que eso es que uno no va a trabajar, ¿no? Porque cuando uno disfruta lo que hace, realmente es además, como si no trabajara. Es un trabajo donde realmente no tenemos 2 días iguales, vivimos de proyectos. Un día estás hablando de un proyecto de gamificación en formación náutica, estamos hablando de hidrógeno verde, y luego la gente con la que te relacionas, gente con ideas innovadoras que hace todo tan atractivo, que bueno, maravilloso. Bueno, para ir acabando,
ha sido franca en estas conversaciones francas, Alba Bueno, espero. sin duda lo hemos notado, lo hemos percibido, lo hemos sentido. Pero como hemos hablado, ¿no?, del REF, de economía, zona franca, zona SEC, ¿cómo se puede mejorar la economía de Canarias y si el clúster marítimo o los puertos o el puerto de Las Palmas, en concreto el sector portuario, tiene que tener más presencia para que esa economía mejore, para ser, siendo plataforma tricontinental, pues no sé, todavía tener mucho más peso económico? Yo te diría, y además creo que es que como lo malo siempre se olvida, yo creo que nos hemos olvidado demasiado pronto del COVID, en mi opinión personal. Y esto es mi opinión personal. Cuando estábamos encerrados en casa o cuando no nos venía ni un solo turista o cuando teníamos esos hoteles súper restringidos, se nos olvidó que no hablábamos de otra cosa que de diversificación de nuestra economía, de nuestro modelo de negocio. Pero estamos en cifras superiores a las pre-COVID y ya se nos olvidó. Y no podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo. Entonces, yo sí creo que muchas empresas tienen claro, y entidades como el clúster, que somos nichos empresariales, posibilidad de diversificación económica, apoyo y coordinación con los políticos, ¿de acuerdo? Desbloqueo, por favor, de la burocracia que bloquea muchísimas oportunidades de diversificación económica para poder abrir nuevos nichos de negocio. Bueno, quedamos con esa última reflexión y agradecemos a Alba Bueno, gerente del Clúster Marítimo de Canarias y también gerente de Fedeport, que haya compartido todos esos conocimientos y bueno, todo lo que sabe del puerto y del clúster con Muchísimas nosotros gracias. en Conversaciones Francas. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya sabes un poquito más del clúster marítimo y sin duda la verdad es que siempre viene bien pues conocer este tipo de historias y gracias a el podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria tenemos la fortuna también de poder conocerlas y trasladártelas también a través de World Media. Así que espero que te haya gustado este contenido. Y también si quieres saber un poco más del consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria, puedes enviar un correo a info@zonafranca.org o entrar en su web zonafranca.org. Así que ahí tienes toda la información también sobre precisamente la Zona Franca de Gran Canaria. Y recuerda también que si quieres más información sobre World Media, pues tienes aquí muchísimos capítulos de los que disfrutar y que espero que así sea, que eches la vista atrás y todos esos más de 200 capítulos también pues puedas escucharlos cuando quieras y cuando tengas ese huequito que te sirve para desconectar. Soy José Luis Martín y como siempre te digo para acabar, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.